Reflejos con Raicy Senois. Un programa para toda la familia. Variedades, entrevistas, reportajes, curiosidades, temas de salud. Un recorrido por lugares turísticos nacionales y extranjeros. Acontecimientos sociales y culturales al peculiar estilo de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. Todos los sábados a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas. No se lo pierda por ningún motivo. Quédese con nosotros. Gentiles televidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois. Hoy en nuestro segmento de entrevistas, para mí es un honor contar con la grata compañía de Fleury Fabián Sánchez, por cierto, que de República Dominicana. Así que hoy vamos a tener una interesante entrevista. Fleury Fabián Sánchez, pediatra con una especialidad en cardiología. ¿Qué tal, doctora? Hola, Raicy. Es un placer estar con ustedes en esta tarde. Y contenta de estar aquí en Guatemala. Qué bueno. Antes de hablar ya con el tema médico, ¿qué tal le pareció Guatemala? Bueno, apenas acabamos de llegar, pero es bella. Lo poco que hemos visto es muy hermosa, de verdad. Puerto San José y toda la costa sur de Guatemala, incluyendo Escuintla, Zipacate y los lugares aledaños, cuentan con una población infantil enorme, doctora, y por eso nosotros hoy vamos a estar conversando sobre cardiopatías congénitas. Pero antes de abordar el tema, tal vez los padres de familia que se encuentran en su casa se preguntan ¿qué significa la palabra congénita? Sí, realmente el término cardiopatías congénitas, actualmente el término que se está utilizando es malformaciones cardíacas del corazón. Es cuando hay una malformación en la estructura, en la formación del corazón como órgano, que comienza desde la concepción y que ya a partir de la 6ª semana de gestación comienza a latir. Es importante, lo más importante es saber que las personas tienen en su memoria, o sea, tienen el concepto de que una cardiopatía congénita es aquel niño que se pone morado, aquel niño que se le ve la piel, le dicen niño azul, y realmente no. Las cardiopatías congénitas pueden ser cianógenas, que son esos niños llamados niños azules o que se ponen moraditos, porque hay un problema en la oxigenación de la sangre, hay un defecto en el corazón que permite que la sangre que no tiene oxígeno pase al lado de la sangre oxigenada, y eso produce este cambio físico a nivel de los niños. Doctora, pero cuando inmediatamente hablamos de la palabra corazón como un órgano importante, pensamos en que solo los adultos pueden tener un problema de corazón. Yo sé que usted utilizó la palabra congénita, pero ¿cómo un padre de familia puede determinar que su niño recién nacido, sin importar la edad, tiene un problema en el corazón? Sí, la mayoría de los problemas en los adultos son adquiridos, aunque también existe el término de malformaciones o cardiopatías congénitas del adulto, aquellas personas que tienen ya un daño estructural desde la concepción y que está presente en el momento del nacimiento y llegan a la adultez. Esos son las llamadas cardiopatías congénitas del adulto. Pero el término congénito significa que nacemos con eso. Es algo que en la formación del niño
se produjo un defecto, una anomalía. No se formó todo como debía ser, y ya sea a nivel cardíaco, que es lo que tratamos en esta tarde, o a cualquier nivel, una malformación congénita. Por ejemplo, están los síndromes genéticos, son malformaciones en la concepción y que están presentes en el momento del nacimiento. Estamos conversando con la doctora Fleury Fabián Sánchez sobre cardiopatías congénitas. Doctora, también hay un término muy común y es el soplo. De hecho, uno escucha a una madre decir, es que mi niño tiene soplo. ¿Qué tipo de cardiopatía es esta? Sí, estábamos hablando sobre el famoso niño azul. Decía que las cardiopatías pueden ser cianógenas y acianógenas. Hay niños que no presentan la cianosis o el color azulado o el color morado en la piel, en los tegumentos, pero sí tienen una cardiopatía. Hay niños que pueden tener soplo. El soplo es un hallazgo al examen físico. Asimismo, como lo dice la palabra, cuando auscultamos un niño, al examen físico vamos a escuchar ese sonido de soplo que nos va a identificar y que dependiendo del lugar nos va a orientar a qué cardiopatía congénita podemos tener, en el caso de que sea una cardiopatía, porque también no siempre que tenemos la presencia de soplo hay cardiopatía. Ahí están los llamados soplos inocentes o funcionales, donde no hay ningún daño a nivel estructural, a nivel anatómico del corazón, y simplemente eso van a desaparecer con el tiempo sin ninguna intervención. Cuando un niño tiene una cardiopatía, ¿cómo es el comportamiento? Si los padres, por ejemplo, que acostumbran a llevar a los niños al pediatra, no se le ausculta un soplo, pero el niño tiene una cardiopatía, porque no necesariamente debe estar presente la auscultación de un soplo para que exista una cardiopatía. Entonces, esos niños muchas veces son niños que no ganan peso, son niños malnutridos, son niños que se cansan al alimentarse, son niños que cuando están tomando la leche o la tetera tienen o están pegados al seno de la madre, tienen que pararse porque se cansan, se sofocan, y esos niños hay que investigarlo, hay que enviarlo a un cardiólogo para descartar una cardiopatía. Decía que hay cardiopatías que no hay presencia de soplo, y es por lo grande del defecto realmente que esto pasa. Y lo más importante es pensar en que podemos estar presentes, sobre todo que a los padres les preocupe y se lo transmitan a sus pediatras, y los pediatras piensen en que pueden estar frente a una cardiopatía congénita sin que haya la presencia de soplo, y lo puedan referir pues al cardiólogo pediatra. ¿Cada qué tiempo se supone que una madre debe llevar a su niño con el pediatra? Esta pregunta la vamos a ver después de la pausa. Estamos conversando con la doctora Fleury Fabián Sánchez desde la República Dominicana. Así que muchas gracias, doctora, por estar compartiendo con nosotros esta interesante entrevista. Pausa y retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Y de vuelta
vuelta en Reflejos, conversando con la doctora Fleury Fabián. Y nos encontramos, doctora, desde la sede de la Asociación de Periodistas de Guatemala, hablando sobre este importante tema, porque la salud es primordial. Usted puede tener a su niño, bañarlo y todo eso está bien, pero la parte interna también es importante. Antes de la pausa quedó una pregunta al aire y es: ¿cada qué tiempo debe un padre de familia llevar a sus niños con el pediatra? Bueno, desde que el niño nace, a los 15 días se establece la primera consulta, luego del nacimiento. Luego al mes, y continuamos mensualmente hasta el año. En todo este periodo, pues podemos darnos cuenta qué va ocurriendo normal o anormal en estos niños, en cuanto al peso, en cuanto al desarrollo físico y psicomotor. ¿Qué es normal en los niños a determinada edad? Cuando un niño, por ejemplo, no se sienta, se debe sentar con ayuda, poniendo un ejemplo, con ayuda a partir del 4.º mes, solo a partir del 6.º mes. Y así el pediatra puede darse cuenta si están ocurriendo cambios que no son normales y tomar una conducta a tiempo. Y retomando el tema de la cardiopatía, esto debe ser un estudio o un referimiento que cada pediatra debe hacer al cardiólogo, así como al año se toman en los niños, se mandan a hacer pruebas como análisis de tiroides, farsemia, etcétera. Asimismo, debe tomarse en cuenta enviar al niño a una evaluación cardiovascular. Doctora, ¿qué tanto es el porcentaje en la población infantil que tienen problemas en el corazón? Bueno, dependiendo, las cardiopatías congénitas tienen una prevalencia de un 6 por cada 1.000 nacidos vivos. 6 por cada 1.000 nacidos vivos. Así es. O sea que podemos decir que está en... No es tampoco frecuente. ¿Y cómo afecta al niño ya cuando entra a la adolescencia, a la adultez también, una cardiopatía? Va a depender porque hay niños que no pueden llegar a la adultez. Hay cardiopatías congénitas que son complejas, que son incompatibles con la vida. ¿Cómo cuáles? Hay cardiopatías, por ejemplo, que la transposición de las grandes arterias, donde la arteria que sale del pulmón está saliendo, la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, está saliendo del ventrículo izquierdo y se forma una transposición, ¿verdad? Donde la aorta que debe salir del ventrículo izquierdo sale de la arteria pulmonar y se forma un círculo vicioso. Ese niño siempre va a estar moradito. Si no se realiza en el momento del nacimiento una cirugía paliativa, ese niño no va a sobrevivir. Igual cuando tenemos corazón izquierdo hipoplásico, un corazón pequeño, son cardiopatías o varias cardiopatías juntas, son prácticamente incompatibles con la vida y sobre todo va a depender en el país, aún en países en desarrollo es muy difícil, y en países desarrollados es difícil, imagínate en países subdesarrollados poder sacar hacia adelante estos pacientes. ¿Cómo es el funcionamiento del corazón de un niño? ¿Funciona igual que el de un adulto? Bueno, funciona un poquito más rápido. El niño tiene la frecuencia cardíaca de un adulto que oscila entre 72 a 80 latidos por minuto. Claro, esto va a variar en los atletas. En los atletas, aun sean adultos o niños, la frecuencia cardíaca siempre va a ser baja. Los atletas hacen bradicardia. Pero lo normal que ocurre es que en los niños la frecuencia cardíaca es mucho mayor. Por ejemplo, un niño por debajo de 2 meses puede tener una frecuencia cardíaca de hasta 160 latidos por minuto.
¿Cuál es el consejo de parte de usted como pediatra con una especialidad en cardiología para esos padres de familia que nos están viendo en la costa sur de Guatemala, donde hay una comunidad infantil muy amplia? Bueno, yo recomendaría, porque los padres no son médicos y no dejan de serlo de manera empírica. A veces los padres notan cosas que en el día a día que el médico no le está viendo, porque ve el paciente apenas en un corto tiempo en una consulta, pero el padre que está viendo a su niño día a día puede decirle: mi hijo se cansa, mi hijo camina de aquí a allí y se cansa, o mi hijo se me pone morado ocasionalmente. Quizás cuando llega al pediatra no presenta ninguno de estos síntomas y el pediatra no lo está viendo, pero ese papá que insiste en que su hijo se cansa, que su hijo están caminando y se tiene que parar varias veces, son pacientes que hay que tomarlo en cuenta. A esos papás yo les recomiendo a los padres que soliciten por parte de los pediatras un referimiento a un cardiólogo pediatra con un chequeo de rutina. Es mejor que todo esté bien, que no haya ningún problema, a que podamos tener problemas futuros y que no lo detectemos a tiempo. Doctora, hay algunos padres que dicen: ay, no, es que este niño o esta niña está diciendo que está cansado porque no quiere ir a la escuela o no quiere colaborar en la casa. ¿Cómo realmente un padre puede detectar que no hay cierta manipulación? Yo sé que usted habla de ponerse un poco morado, pero dentro de una cardiopatía puede ser que el niño esté presentando cansancio y tenga una cardiopatía y no cumpla con esto de ponerse moradito. Exacto, como decíamos al principio, no tiene que ser cianógena la cardiopatía, y la única manera de saber si este niño está somatizando o está llamando la atención es hacer una evaluación cardiovascular, y esto consiste en buscar los hallazgos anatómicos, realizando luego, claro está, del gold estándar, que es el examen físico. Está entonces buscar si hay algún daño estructural, realizando un ecocardiograma, o un daño eléctrico, realizando un electrocardiograma. Si nosotros evaluamos bien al paciente, hacemos un buen examen físico y los laboratorios que esto conlleva, eco, electrocardiograma, radiografía de tórax, y el paciente está bien, entonces podemos corroborar con la madre de que sí, el paciente está llamando la atención. Pero lo principal es descartar primero lo orgánico antes de pensar en que el paciente pueda estar somatizando. Doctora, hubo algo que a mí me gustó, que usted decía cuando le pregunté qué debe hacer un padre, qué es lo más recomendable, y hay que entender, siempre evitar la automedicación, o que un padre de familia diga: bueno, como al hijo del vecino le diagnosticaron tal cosa, pues automáticamente tal vez lo mismo le está ocurriendo a mi hijo, y no llegan donde el pediatra. Entonces es parte de la responsabilidad. Estamos conversando con la doctora Fleury Fabián. Vamos a una pausa aquí desde la sede de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Esto es Reflejo, pausa y retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Y
de vuelta en Reflejos con Raicy Senois. Hoy definitivamente para mí es un día grato el estar compartiendo micrófono con la doctora Fleury Fabián, quien nos visita desde República Dominicana, acá en la Asociación de Periodistas de Guatemala. Y estamos hablando sobre enfermedades en el corazón de los niños, pero enfermedades congénitas. Y doctora, utilizo la palabra corazón y no cardiopatía para que los gentiles televidentes que están desde su casa se sientan en más confianza con este tipo de términos. Usted hizo un recorrido sobre las diferentes cardiopatías congénitas y también presentó de forma detallada cuáles son los síntomas que se podrían presentar de acuerdo al tipo de cardiopatía. Cuando un padre de familia llega y le dan este tipo de diagnóstico, ¿qué debe hacer el padre de familia? ¿Cuándo realmente debe tomar una alerta y preocuparse? Todo va a depender de realmente el tipo de cardiopatía, porque no todas las cardiopatías congénitas son quirúrgicas, por ejemplo. Hay cardiopatías congénitas que le damos la oportunidad de que así como el niño va creciendo, la cardiopatía pueda ir desapareciendo y hacen cierre espontáneo de la misma, como son la comunicación interventricular, esos son los ventrículos. Si hay un defecto ahí, puede ir desapareciendo a medida de que el niño crece y puede ir cerrando. Esos son los soplos, como comúnmente se le dicen. Puede escucharse el soplo, pero tengo un daño anatómico. Ese daño anatómico puede el mismo corazón ir con el crecimiento creando una membrana y sellando el defecto de manera espontánea, sin necesidad de llegar a una cirugía. Va a ser tan sencillo como decirle al papá, por el momento no hay por qué preocuparse, solamente vamos a darle seguimiento a su paciente, y si en un tiempo determinado permanece y no vemos, por ejemplo, que el defecto cierre, esas son las condiciones en las que ya el paciente pasaría al plan quirúrgico. También eso es darle paz a un padre, ¿cierto? Darle la posibilidad de que ese paciente sane solo, sin ningún tratamiento. Hay más probabilidad en un niño que sane sin ningún tratamiento que un adulto cuando hay una enfermedad en el corazón. Es que si es una cardiopatía congénita del adulto ya no va a desaparecer, a menos que sea quirúrgica, porque a los niños le damos un tiempo determinado para que el defecto cierre, y si no cierra en ese tiempo, entonces lo cerramos. Esa es la realidad. Bueno, doctora, realmente es un tema interesante y muy amplio, pero nosotros vamos a hacer con la doctora una serie de entrevistas, aprovechando que está en la República de Guatemala, con estos temas que yo sé que son muy de interés para la población guatemalteca. Así que muchas gracias, doctora Fleury Fabián, por haber compartido con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Viajar es vivir. Hoy les presentamos en la sección turística un lugar encantador que enamora y refleja los recorridos de la vida. Refléjate viajando. Gentiles televidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois. Continuamos desde Belice, pero hoy nos encontramos en un lugar conocido como Punta Gorda y muy cercano a territorio guatemalteco. A mis espaldas hay un anuncio muy interesante tanto para los beliceños como los guatemaltecos, y es donde habla de el referéndum, donde los beliceños decidirán si desean pertenecer a territorio guatemalteco. Por un lado, también en Guatemala se votará en este referéndum. Nosotros conocer un poquito sobre este lugar, vamos a llegar al muelle donde están los pescadores. Así que no nos cambie porque continuamos desde Punta Gorda, Belice.
Y lo prometido es deuda. Aquí estamos en uno de los muelles de Punta Gorda. Desde acá podemos observar un poco la extensión del mar que se enlaza directamente con Guatemala. Este mar que ustedes están viendo es la salida de Guatemala y por eso tantas confrontaciones que hay con el territorio beliceño. Hay datos muy interesantes cuando hablamos de la cultura en Punta Gorda y es que este lugar precisamente fue habitado por mayas, ingleses, jamaiquinos. Hay una gran variedad cultural, por eso en la entrada a Punta Gorda se encuentra una bienvenida con pinturas de diferentes nacionalidades. Algo que se da en este lugar y es encontrar a descendientes de guatemalteco. Uno por la apariencia lo logra distinguir con gran facilidad. Sin embargo, la amabilidad que tienen los guatemaltecos es algo tan distintivo donde inmediatamente sale esa cultura de tratar a todo turista como un cliente y obviamente como una persona que potencialmente puede gastar en su negocio. Entonces, distinguir a los guatemaltecos por aquí es muy fácil y hablan el español. Eso es otro dato interesante, o mejor dicho, en su mayoría hablan el español. Pero aquí estamos mirando pescadores que están en este lugar. La pesca es una actividad importantísima acá en Punta Gorda, donde en los restaurantes uno puede degustar un rico pescado, arroz con coco, una ensalada, señores, que tal vez ustedes me digan, bueno, las ensaladas son los mismos en todas partes del mundo. No, acá en Belice el sabor que tiene la comida indica que en definitiva nos encontramos en el Caribe. A unos cuantos dólares beliceños usted puede alimentarse, la equivalencia a 3.75 quetzales. Es que la paridad del dólar está a 2 por 1. Hay diferentes establecimientos donde se puede hacer el intercambio de moneda o realizarse desde el muelle de atraque en Puerto Barrio. La cercanía de Belice con Guatemala permite que haya un trato especial a la hora de visitar uno de estos países. Y es que si usted es guatemalteco, puede solicitar el ingreso con su pasaporte. Usted llega a migración, pasa primero a migración en Guatemala, que queda en Puerto Barrios, y de ahí toma una lancha y esta lo va a dejar en el muelle de atraque de migración Belice y usted presenta su pasaporte indicando la cantidad de días que quiere durar acá en Belice. Para las personas que viven cerca de este lugar y son guatemaltecos, pero tienen actividades comerciales con Belice, lo que hacen es que tramitan una cuartilla local y así pueden ingresar a territorio beliceño y continuar realizando sus actividades económicas. Acá en Belice, en algunos lugares se puede pagar con quetzales y esta cercanía de las que le hablo permite que, aunque sea en una pequeña escala, circule la moneda guatemalteca. Así que Punta Gorda es un destino muy interesante para recorrer. Tal vez usted diga, bueno, la vida es muy parecida a la de Livingston, pero se equivoca. Belice es un país con unas características muy especiales y aunque ciertas costumbres logren coincidir como Caribe, no dejan de establecer una diferencia a nivel de costumbres y cultura. Para quienes realizan actividades comerciales y son guatemaltecos, pueden tramitar una cartilla para ingresar a territorio beliceño y continuar en este intercambio de actividades comerciales.
Punta Gorda es un pueblo de paso, por eso con frecuencia los turistas que llegan acá duran unos 2 días para conocer también este lugar. Esto se da porque las lanchas que llegan desde Puerto Barrios, hay una que sale a las 10 de la mañana y hay otra que es a las 2 de la tarde. Entonces, turistas de diferentes nacionalidades, sí, hay que aclarar que no son solo guatemaltecos o beliceños que llegan a este lado sur de Belice, sino que todo aquel que ingresa a territorio guatemalteco para venir a Belice lo hace a través de Puerto Barrios. Hay algunos que toman el avión de manera directa, sea del país donde se encuentren o desde Guatemala, toman un vuelo directo a la capital de Belice y de ahí se desplazan a los diferentes lugares. Sin embargo, hay que reconocer que la parte sur de Belice es muy interesante y es un atractivo turístico para todo aquel que le guste conocer las diversas culturas, sobre todo esta fusión que se da en Punta Gorda. Así que desde este radiante sol, yo soy Raicy Senois y seguimos. A la sombra de un árbol de mango, continuamos aquí desde Punta Gorda y enfrente tengo una casa hecha en madera. Miren, para algunos tal vez signifique falta de progreso. Sin embargo, la cultura beliceña permite este tipo de infraestructura. De hecho, hasta les gusta a las personas. Si uno se pone así como que a tratar de mirar un poco para adentro, ve que la casa está muy bien amueblada, pero sobre todo muy limpia. Acá, también a un costado de esta casa, estamos viendo vehículos americanos. Los vehículos, valga la redundancia, que transitan por Belice, son vehículos del año y esto llama mucho la atención porque al visitar Punta Gorda, Plasencia y otros destinos de Belice, uno se da cuenta que la economía de ellos es potente, sustentable con el turismo y con la ayuda, por supuesto, que también reciben desde Inglaterra. Me llamó la atención que cuando investigaba sobre ciertos datos de Belice, aparece que en este lugar se habla el inglés, el criol, el español, lenguas mayas, pero también el mandarín. Y es que parte del comercio beliceño está en manos de asiáticos y por eso encontrarse tiendas donde los dueños sean asiáticos es frecuente. Por ejemplo, esta Teams Shopping Center es de asiáticos, así que nosotros continuamos desde Punta Gorda. Si usted se interesa por visitar este lugar, puede conseguir hoteles desde 200 quetzales, que el equivalente es de $56 beliceños. Así que usted puede venir, conocer un poco de la cultura de Belice, pero también cómo Guatemala se ha expandido con su cultura a diferentes lugares, sobre todo en las zonas aledañas. A mí me encanta Belice y uno de los datos a resaltar es que aquí la raza negra sí está bien posicionada, a diferencia de lo que a veces se piensa, que los negros siempre están marginados. En Belice no ocurre así. Cuando uno mira las personas que van manejando vehículos del año, se encuentra que son negros. También hay que destacar que en esta zona de Punta Gorda, no solo en Plasencia, por la cercanía que tiene con Belice, una cercanía relativa obviamente, pero no solo en Plasencia,
viven norteamericanos, sino también que en Punta Gorda uno se encuentra norteamericanos que adaptados a esta cultura, donde también han tenido hijos, y la mezcla se sigue extendiendo. Por eso hay algunos beliceños que son de descendencia criol. El criol no solo es un idioma, sino que es una mezcla de beliceños, jamaiquinos, negros, ingleses, norteamericanos, y dan así facciones muy especiales. Así que continuamos acá desde Belice. Continuamos desde Punta Gorda, Belice. What's your name? Veronica, Jonas. Where are you from? Sweden. Oh, what do you doing here? We enjoy the sun and the nice weather because home in Sweden it's really cold now and we have a lot of snow. So we want to go down here and enjoy this beautiful country. Yeah, it's very beautiful. Yeah. Thank you. Así ustedes están viendo que desde cualquier lugar del mundo vienen a conocer Punta Gorda. Gracias. 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 Cuando me levanté, lo primero que hice fue verificar el clima y decía que estaba a 19 grados, pero como ustedes notarán, la realidad es otra. Así que desde Punta Gorda, yo soy Raicy Senois y por supuesto que será hasta una próxima entrega, si el Dios Todopoderoso y usted me lo permiten. Bye bye. Gentiles televidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois. Hoy nos encontramos desde el muelle comercial de Puerto San José para la capacitación de 30 agentes de la Policía Municipal de Tránsito, pero dentro de la portuaria. Así que vamos a tener un interesante resumen. No nos cambien. Para todos, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes y haberles convocado para un momento histórico. Hablar de convenios es hablar de progreso, porque es hablar de unión de fuerzas, porque es hablar de unión de capacidades. Y en esta ocasión tenemos buenas noticias para la empresa portuaria Quetzal y para el puerto San José. Hoy tenemos la firma del convenio interinstitucional entre la Municipalidad del Puerto San José, Escuintla y empresa portuaria Quetzal para la coordinación y agilización del tráfico en el recinto portuario y su área de influencia. Este es un paso muy importante para esta empresa portuaria Quetzal y por supuesto es un convenio que une fuerzas y une capacidades para poder trabajar en pro del beneficio del puerto San José y la empresa portuaria Quetzal. Así que bienvenidos, para ustedes un aplauso, gracias por estar acá siendo parte de este momento histórico. Najarro Cruz, alcalde de la Municipalidad de San José de Escuintla, firman este convenio. Fuertes los aplausos entonces para empresa portuaria Quetzal y Municipalidad del Puerto San José, quienes hoy dan este paso importante y seguramente será uno de muchos pasos que se darán, será uno de muchos convenios que se irán llevando a cabo para poder trabajar en pro de este municipio. Muchísimas gracias entonces por esta voluntad que han mostrado, por este buen trabajo realizado. Gentiles televidentes, hoy nos encontramos desde el muelle comercial de Puerto Quetzal y estoy bien acompañada del licenciado Francisco Anleu, gerente general, quien tienen un convenio muy importante con la Municipalidad de San José. ¿Qué tal, Lick? Muy buenos días, qué gusto saludarla, a sus órdenes. Cuéntenos sobre este convenio. Bueno, primero que todo, un cordial saludo a todos los vecinos del municipio de Puerto San José, municipio que recibe la operación de este
importante puerto del país, ubicado en el litoral del Pacífico, y que justamente hoy firma un convenio con la municipalidad de dicho municipio, en la cual la Policía Municipal de Tránsito estará ayudándonos en la operación portuaria para poder ordenar todo el transporte terrestre y poder dar un servicio mucho más eficiente, mucho más ordenado, de mejor calidad, con mejores tiempos para todos los usuarios del puerto, y que también impacta directamente en nuestra zona de influencia, que es este municipio, para mejorar la vialidad de toda la operación portuaria, que también pues tiene que ver con usted, el vecino, y estamos comprometidos como gobierno a dar mejores condiciones. Esto también es una importante fuente de trabajo, y para lo cual nosotros estamos muy contentos de haber firmado este convenio con la municipalidad. Hay que reconocer que tanto en el Caribe como en Guatemala es una acción muy novedosa, y dentro de los 9 años que ya tengo conociendo Empresa Portuaria Quetzal, realmente felicito la gestión del licenciado Francisco Anleo, y comenta algo muy importante, cómo esto va a tener una incidencia positiva no solo en el transporte que opera dentro del muelle comercial, sino también en las actividades de Puerto San José. Correcto, como tú bien dices, es algo importante, una decisión que tiene beneficios de varios lados y por muchos aspectos. En la parte de responsabilidad social, como generación también de una fuente de empleo, la responsabilidad social con nuestros vecinos para mejorar la vialidad, y también para nuestros usuarios, que también es muy importante mejorar esa operación para ser mejores, para dar un servicio de mucho mejor calidad y que nos pueda permitir ser mucho más competitivos. Y la Policía Municipal de Tránsito, junto con la empresa portuaria, pues hemos llegado a este convenio que sin duda alguna favorece a todos, ¿verdad? Bueno, ya aprovechando que usted está aquí, porque créanme que es muy difícil de poder realizarle una entrevista. Para mí, como dominicana, que estoy acostumbrada en cualquier parte ver un puerto, ya sea un puerto improvisado, o el puerto de Jaina o el puerto Sanssouci, ¿cuál es la importancia? Y puede sonar una pregunta trillada, pero no lo es. ¿Cuál es la importancia de Puerto Quetzal en esta parte del litoral? Hablando desde las importaciones, las exportaciones, ¿hasta dónde llegan las exportaciones y las importaciones de Empresa Portuaria Quetzal? No, es una pregunta yo creo que muy importante, y el guatemalteco, nuestros hermanos guatemaltecos y nuestros vecinos lo tienen que saber. Este puerto es muy importante para su vida cotidiana, porque es a través de este puerto que se importan muchos de los productos que cotidianamente utilizamos en nuestra vida. El maíz para nuestras tortillas, la harina para el pan, la harina de trigo, la soya, el hierro, el cemento, materias primas para la construcción, etcétera. Son muchos productos que entran por aquí, no digamos en las importaciones de contenedores, que vienen muchos productos diversos, los graneles líquidos a través, por ejemplo, de los combustibles, el gas, ¿verdad? La terminal de gas, nuestra terminal de carbón, la terminal del turismo, etcétera. Es un puerto multipropósito que es importantísimo y fundamental para la vida cotidiana del guatemalteco, y por eso es que esta administración del gobierno del doctor Alejandro Yamatei está comprometida a dar un mejor servicio y dejar un mejor puerto, hacer realidad un mejor puerto del que nosotros recibimos, con mejores capacidades, que impacte positivamente en la vida cotidiana de usted como vecino y como ciudadano guatemalteco. Gracias al licenciado Francisco Anleo por compartir con nosotros. A sus órdenes, un gusto. Así que muchísimas gracias. Yo soy Raicy Senois, y desde el muelle comercial de Puerto Quetzal, conversando con el licenciado Francisco Anleo. Y como dice el lema de la portuaria, Puerto Quetzal, un verdadero enlace con el mundo. Reflejos, yo soy Raicy Senois. Sintonícenos todos los sábados a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe, y los domingos a las 19 horas centro. Así que será hasta la próxima entrega, por supuesto, si el Dios Todopoderoso y usted nos lo permiten. Bye bye. Gracias. Bye. Esto fue Reflejos con Raicy Senois. Sintonícenos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal, cuando les traeremos más información y nuevos temas en la voz de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. No se lo pierda por ningún motivo.